buenos días para todos. Hoy vamos a iniciar trabajando sobre la parte constitucional de nuestro país. Vamos a hablar un poquito de la estructura del Estado colombiano. Vamos a hablar sobre la influencia que ejerció el panorama político internacional y social sobre el panorama político constitucional y social de nuestro país. Vamos a ver la influencia que ejerció la Revolución Francesa sobre este panorama político. Vamos a poder entender que Colombia, después de su proceso de independencia, tuvo varias constituciones. Vamos a trabajar la parte constitucional a la par con la parte social, política, económica y geográfica, porque no podemos desligar el contexto histórico con la parte constitucional. Pero nos vamos a centrar específicamente en dos constituciones. Colombia ha tenido varias constituciones, pero nos vamos a centrar en la constitución de 1886 y en la constitución de 1991. Entonces la idea de esta clase y esta presentación es poder conocer y aclarar las diferencias que hay entre estas dos constituciones. ¿Por qué vamos a trabajar especialmente con estas dos? Porque estas dos han sido las dos constituciones más relevantes de la historia de Colombia. La de 1886 porque ha sido la más larga, estuvo vigente desde 1886 hasta 1991. Duró más o menos como 105 años, y vamos a trabajar con la Constitución del 91 porque es la que nos rige hoy a los colombianos. Entonces tenemos que conocer esa parte constitucional. Entonces vamos a iniciar trabajando con la Constitución de 1886. Esta constitución es de corte conservadora. Esta constitución se inicia cuando se da paso a la hegemonía conservadora, y la hegemonía conservadora es ese momento de la historia de nuestro país donde los conservadores suben al poder, se instauran allí por un periodo aproximadamente de 44 años. Ellos van a estar en el poder desde 1886 hasta 1930, pero la constitución siguió vigente hasta 1991. Esta constitución que rigió a Colombia 105 años, hago la aclaración, tuvo varias modificaciones, artículos que se incluyeron, artículos que salieron, pero siguió rigiendo nuestro país hasta este momento de la historia. Entonces, esta constitución se va a implementar como cambio a la constitución anterior, que era la constitución de 1863 o constitución de Río Negro, hecha por los liberales, pero como acá los conservadores suben al poder, obviamente ellos no van a seguir trabajando con la constitución de corte liberal, sino que van a dar paso al nacimiento de esta constitución de 1886 de corte conservadora. Aquí pues encontramos algunas imágenes muy representativas frente a lo que fue la constitución de 1886. Entonces pues la imagen de Mafalda nos muestra cómo se coartan algunas libertades. Entonces hablamos de que no había libertad de expresión en ese momento, hablamos que no había libertad de religiosa, hablamos que no se reconoció a nuestro país como un país multicultural y pluriétnico en la del 86, que sí se reconoció en la del 91. Decimos que en esta constitución de 1886 se desmonta el Estado laico. Eso lo hacen los conservadores. El Estado laico lo montan los liberales anteriormente en la constitución de Río Negro, y ellos lo desmontan. ¿Qué significa? Que aquí ya ellos no van a permitir que haya una separación entre la iglesia y el Estado, sino que le van a unir y le empiezan a dar poder a la iglesia católica. Entonces la iglesia católica tiene una fuerte injerencia dentro del panorama social, dentro del panorama cultural, dentro del panorama político de nuestro país. Esa es una característica relevante de la Constitución de 1886, donde se desmonta ese Estado laico. Va a ser promovida por el presidente de ese entonces, llamado Rafael Núñez, y va a ser redactada por Miguel Antonio Caro, que era un escritor muy reconocido para ese momento. En esta constitución pues decimos que había muchas cosas que no eran permitidas. Entonces algunos hablamos de la constitución del no en muchos aspectos, donde no había libertad de culto, era la religión católica la única y la permitida, y era tan relevante e importante que cuando se iba a una entrevista de trabajo, una de las preguntas más importantes que se hacían era: ¿usted de qué religión es? Entonces había una fuerte exclusión en nuestro país frente a personas de otra tendencia religiosa. Entonces ahí no había libertad de culto. Por eso es que muchos años más adelante se piensa en la modificación de esta constitución, donde se dé una libertad de culto y donde puedan estar varias religiones presentes. Tampoco había libertad de cátedra en ese entonces, por eso también la imagen que representa aquí con los ojos cerrados y con la boca, como la iglesia tenía o regulaba los textos que circulaban en el país y regulaba la educación también. Entonces habían temas que no podían trabajarse
habían temas que no eran permitidos y por ejemplo en la parte de ciencias se trabajaba especialmente con la teoría creacionista, no podía trabajarse con la teoría de la evolución y con la teoría de Darwin, entonces estábamos como un poco atrás con respecto a lo que estaba pasando en el mundo, donde estaban a flor de piel nuevas ciencias, nuevas disciplinas, nuevos saberes, nuevos conocimientos, nosotros estábamos muy relegados todavía por ese dominio de la iglesia y por esa falta de libertad de cátedra, de la cual hoy sí gozamos. Tampoco se permitían los matrimonios civiles. Las personas que se casaban por lo civil pues eran mal vistas y desde esa manera también eran como de cierto modo excluidas en ciertas condiciones, porque no eran considerados por ejemplo sus hijos como legítimos, por no nacer de un matrimonio católico. Entonces también había aquí una discriminación en las instituciones educativas, también se veía una discriminación porque se pedía al momento del ingreso del joven a la educación, sea primaria o bachillerato, se pedía la partida de matrimonio de los padres como un documento especial y si no existía, entonces se podían reservar la admisión de la persona porque no provenía de una familia conformada, como se planteaba, casada a través de la Iglesia Católica. Entonces no existían los matrimonios civiles, tampoco pues se permitían la unión libre ni el divorcio, que es lo que vamos a ver a continuación sobre la parte central que nos habla sobre a lo referente con lo que es la democracia representativa. ¿Sí se dejó grabar así o no? Mon. Vamos a encontrar que dentro de otras características también importantes en esta constitución, encontramos que no se admitían los divorcios, como la Iglesia Católica tenía una fuerte injerencia social sobre la población, entonces era mal visto, no se permitían los divorcios, o sea, no era legal. No se permitía tampoco la unión libre, eso se llamaba el amancebamiento, el irse a vivir sin casarse con otra persona, y las personas que se iban en unión libre o amancebamiento, inclusive para ese momento de la historia, algunos tuvieron cárcel de 3 años o un poquito más por, eh, por incumplir como la reglamentación establecida desde lo dado por la constitución política de nuestro país. Y aparte de eso, pues algunas personas de la sociedad eran rechazadas o discriminadas si no eran casadas dentro del círculo social, entonces las hacían como a un lado por, por ser o por estar en unión libre. La mayor representación política para ese momento estaba en manos del Partido Conservador, entonces encontramos que, por ejemplo, el Congreso de la República en su mayoría eran conservadores, quienes dirigían a nuestro país, hablamos de los gobernadores, también en su mayoría eran conservadores, o sea que había una fuerte representación, habían algunos liberales en el poder, pero en su mayoría eran conservadores, el Congreso era mayoritariamente conservador. Se le devolvió a la Iglesia Católica el régimen fiscal especial, donde no se le cobró impuestos y donde se les permitió un control o regulación de la educación en nuestro país, como les dije ahorita, pero no solamente de la educación, sino también de otros elementos que hacen parte de lo social dentro de nuestra nación. Una constitución centralista. Vamos a encontrar que dentro de esta constitución que duró vigente desde 1886 hasta 1991, un periodo muy largo, 105 años, hubo varios acontecimientos que se dieron muy importantes y representativos en este momento de la historia, en este periodo de esta constitución, que también permitieron que se dieran algunas reformas a lo largo del tiempo, donde la población pues buscaba algunos cambios, y algunos fueron liderados pues por diferentes políticos en nuestro país. Entonces decimos que los acontecimientos más relevantes que se dieron en este momento de la historia fueron, como así más o menos en orden, fueron la regeneración. Cuando los conservadores llegan al poder en 1886, lo primero que hacen es implementar la regeneración, que es ese periodo de la historia donde ellos buscan regenerar el país, supuestamente de lo que venía, de la tradición que venían los liberales. Va a ser liderado por los conservadores, se da el cambio de nombre a nuestro país, ya no nos vamos a llamar Estados Unidos de Colombia, sino que nos vamos a llamar la República de Colombia. Se va a dar la Guerra de los Mil Días. Colombia tuvo más de 35 guerras civiles durante el siglo XIX.
Esa es una de las razones por las cuales nuestro país como no pudo avanzar, y también estamos en el marco de la violencia bipartidista que generó grandes problemas a nuestro país y que permitió o que estancó más bien el avance social y económico de nuestra nación, porque vivíamos en total conflicto por una ideología política, si era liberal y si era conservador, y pues ahí ya hace parte de las historias que yo les he contado de la violencia bipartidista. Entonces, dentro de esa violencia bipartidista encontramos que una de las guerras más representativas de la historia de nuestro país fue la Guerra de los Mil Días, que se inicia en 1899 y termina en 1902, aproximadamente 1000 días. Esta guerra va a ser una guerra por el poder político. Esta guerra la van a liderar los liberales, que son los que buscan bajar del poder a los conservadores. Obviamente la van a ganar los conservadores, que son los que están en el poder, y por eso continúan hasta 1930 en el poder. Esta guerra civil, la Guerra de los Mil Días, porque es una de las más representativas de la historia de Colombia. Más adelante pues les tengo algunas imágenes, porque en esta guerra se vincula a la población infantil dentro de este conflicto, tanto así que algunos colegios se convirtieron en centros de entrenamiento militar para los niños, donde algunos les entregaban armas, pero las armas eran como escopetas de palo para poderse defender, donde se hacía como un reclutamiento de niños y adolescentes en las casas, tanto el Partido Liberal y Conservador, para poder tener como el liderazgo de este conflicto. Y esta Guerra de los Mil Días pues nos deja secuelas muy tristes y dolorosas en nuestro país a nivel social, a nivel económico, a nivel geográfico, como es a nivel geográfico la pérdida de Panamá. Pues aprovechó en ese momento pues Estados Unidos, que nosotros estamos en una guerra interna, para endulzar el oído a Panamá, ¿sí? Para decirle como Panamá en ese momento era, por ser nuestro país centralista, tenía que descuidar algunas fronteras, y por culpa del centralismo perdimos parte de la Amazonía, perdimos parte de nuestras fronteras y territorio, y en este caso perdimos a Panamá. Entonces Panamá era uno de los territorios, era un departamento de Colombia, serían 33, donde había un abandono terrible por parte del Estado, así como lo evidenciamos hoy en el Chocó, pero aún mayor, donde había lugares donde no había luz, donde no había agua, donde no había presencia del Estado. Entonces, cuando Panamá escucha la propuesta de Estados Unidos, pues obviamente la acepta, pero es en el momento de la Guerra de los Mil Días que se inicia este proceso donde Panamá se va a independizar, porque nuestro ejército estaba concentrado en este conflicto interno como consecuencia económica de la pérdida de Panamá. Entonces hablamos de que llega la danza de los millones, y lo que hace Estados Unidos para frenar un poquito los conflictos que se pueden dar a través de estas situaciones y indemnizar a nuestro país, con aproximadamente como 20 millones de dólares, llamada la danza de los millones, una plata que se utilizaba como indemnización para esta situación, y que Colombia la utilizó para iniciar ese proceso de industrialización en nuestro país. En ese momento o en ese contexto histórico de la Constitución de 1886, encontramos también algo muy representativo, importante en la historia de nuestro país, que se llama la bonanza cafetera, una de las bonanzas cafeteras, donde a través de la producción cafetera Colombia logró recaudar muchísimo dinero, donde a través de ese dinero empieza el proceso de industrialización en nuestro país, nacen las primeras fábricas, se pavimentan algunas vías, se hacen algunas vías nacionales, lo cual permite la modernización del comercio y la agilización del comercio, lo cual permite también la captación de mayores capitales. Se crea a través de la bonanza cafetera Bancafé, que es una de las instituciones financieras más importantes para ese momento de la historia. Se crean, o ese dinero también se utiliza para el progreso social de nuestro país, impulsando y creando algunas universidades públicas, colegios y escuelas. Algo muy importante es que gracias a ese dinero de la bonanza cafetera se crean las primeras vías férreas en Colombia, donde también se moderniza entonces la parte del transporte, del comercio y del transporte de las personas. Eso permite una modernización para nuestro país, y también encontramos que nacen nuevas clases sociales en nuestro país debido a este momento histórico. También en ese momento encontramos que el Partido Conservador, en ese momento de hegemonía conservadora, clausura el Congreso en la primera década del siglo XX. Esto va a ser pues algo negativo. Eh, Se va a dar como también un acontecimiento importante en este contexto de esta constitución, lo que fue la masacre de las bananeras, que yo también la hemos trabajado en clase, y debido a esta masacre es que también se logra modificar la constitución en la parte laboral, donde más adelante va a permitir el nacimiento de toda la legislación laboral, del nacimiento de lo que fueron los sindicatos por primera vez en Colombia de manera legal, de que se permitían las huelgas de manera legal, que se reduce la jornada laboral de 18 horas a 8, donde se decreta un salario básico.
algunas prestaciones sociales también de ley. Entonces, mire que los acontecimientos históricos tienen que ver mucho con la parte constitucional y que obviamente esos cambios o modificaciones se van a dar especialmente en la parte laboral y en la parte educativa en el momento de la hegemonía liberal, que va a ser de 1930 a 1946 con los gobiernos de Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo. Luego llega Eduardo Santos y luego llega nuevamente Alfonso López Pumarejo, y quien va a tomar allí mucho protagonismo va a ser Jorge Eliezer Gaitán, porque para ese momento de la historia él fue ministro de Educación, fue ministro de Trabajo, fue alcalde de Bogotá, y él va a ser uno de los gestores de la mayor parte de las reformas en ese momento que quedaron allí consignadas en esa constitución que seguía siendo la del 86, pero que ya tenía algunos cambios en el ámbito laboral, en el ámbito social, como ya les venía comentando. También encontramos que en ese periodo de esa constitución, que fue muy larga, de 1886, también se da en ese contexto histórico el nacimiento de las primeras guerrillas en nuestro país, llamadas las guerrillas liberales, el llamado Bogotazo, que es uno de los acontecimientos que ha marcado la historia de nuestro país, donde se desatan varios hechos de violencia, saqueo, incendios, por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Luego se da el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. También hablamos que esa constitución abarcó este periodo de gobierno y que en el gobierno de Rojas Pinilla también se dieron varias modificaciones, varios cambios, como por ejemplo se le da la participación por primera vez a las mujeres en la parte de votaciones y democrática, donde se instaura el voto a la mujer en 1957, cuando se instaura el primer plebiscito de la historia de nuestro país para aprobar el Frente Nacional. Antes de esto también hablamos que habían otras modificaciones que se habían dado, unas reformas constitucionales que habían quedado allí escritas en la Constitución de 1886, donde también se le da cédula a la mujer y donde la mujer también puede participar en la parte de educación superior. Entonces miremos que no podemos desligar este contexto histórico, social, político y económico con lo que pasó en la Constitución de 1886, y por eso decimos que esa Constitución se fue modificando con el paso del tiempo y ya en 1991 pues se cambió totalmente, pero tuvo algunas reformas. También en esta Constitución hablamos del Frente Nacional que se dio entre 1958 y 1974, los 4 periodos del Frente Nacional, que fue, recuerden que definimos que el Frente Nacional fue el acuerdo, el pacto, la alianza que se dio entre el Partido Liberal y Conservador para retornar al poder nuevamente, por un periodo de 16 años y con el objetivo de acabar la violencia en nuestro país, que había en ese momento, la violencia bipartidista y lo que había traído consigo el Bogotazo. Aquí decimos que ese Frente Nacional tiene tiene una fuerte influencia del panorama internacional, porque mientras que Colombia está en el Frente Nacional, el mundo estaba pasando por la Guerra Fría, el enfrentamiento entre dos bloques económicos, entre el llamado mundo bipolar, socialismo y capitalismo, y obviamente tienen que llegar a nuestro país debido a esa influencia internacional, ideologías y partidos de izquierda que empiezan a tomar como fuerza dentro de nuestro país, pero durante ese Frente Nacional fueron excluidos y fueron exterminadas todas aquellas ideologías diferentes, y como consecuencia de esa exclusión, entonces, y también como influencia de lo que fue la Revolución Cubana en 1959, entonces vamos a encontrar que durante el Frente Nacional van a nacer las guerrillas de nuestro país, las FARC, el ELN, el EPL y el M-19. Entonces encontramos que pues no trajo más paz, sino que la violencia aumentó en nuestro país. Continuamos bajo esa misma constitución, pero ya con algunas reformas, y viene el periodo después del Frente Nacional, un periodo muy crítico para nuestro país, que va a ser el periodo de la violencia, ya no tanto bipartidista, sino la violencia del narcotráfico, los grandes carteles de los años 80 a los 90, las bombas, la inseguridad, ¿sí? El poder del narcotráfico. Entonces, todo eso va a estar enmarcado dentro de esta constitución hasta que ya llega un cambio constitucional, pero ese cambio va a ser obviamente una petición por parte del pueblo colombiano y especialmente de los estudiantes universitarios que querían una constitución más incluyente, una constitución más abierta, una constitución donde todos pudieran participar, una constitución con mayores libertades, que va a ser la constitución de 1991. Entonces aquí vemos que estuvo vigente desde el 86 hasta el 91, aproximadamente 105 años. Colombia tuvo varias constituciones, sí, pero vamos a trabajar sobre estas dos que son constitutivas.
Aquí pues encontramos algunas imágenes representativas de todo ese contexto histórico, social, político, económico y geográfico que se dio en el marco de la Constitución de 1886 en todo su periodo de vigencia. Entonces encontramos la imagen de Rafael Núñez, encontramos los niños en la Guerra de los Mil Días, encontramos la imagen que representa la masacre de las bananeras. Recuerden que cuántos murieron allí, y hoy la empresa sigue vigente en Colombia, se llama Chiquita Brands, y por eso decimos Colombia tiene memoria chiquita, porque ha olvidado este episodio tan importante. Botero, uno de los artistas más representativos de nuestro país, ha reflejado en varias de sus pinturas acontecimientos muy importantes de nuestra historia, en este caso como lo vemos en la imagen, la masacre de las bananeras. Entonces también ya habíamos dicho que no solamente a través de la literatura, sino también a través de la música, a través del arte, se pueden reflejar diferentes momentos históricos. Encontramos aquí la pérdida de Panamá, la creación de las vías férreas y las primeras trenes en nuestro país que modernizaron la parte comercial, la imagen del Bogotazo, la imagen del Frente Nacional, la imagen que habla de las víctimas liberales y la violencia con los conservadores, que es la violencia bipartidista, y por último vemos la imagen de ya especialmente de la década de los 80 a los 90, que habla sobre el periodo del narcotráfico y ese periodo de la violencia con los grandes carteles en nuestro país. Después de todo este contexto y de todas las características pues, que vemos de la Constitución de 1886, viene una reforma muy representativa, muy importante, muy significativa, de las mejores que tiene la historia de nuestro país, que va a ser esa reforma a la Constitución, pero una reforma ya va a ser mucho más amplia. Y entonces vamos a hablar que ya se pasa de la Constitución de 1886 a la de 1991, se crea la Carta Magna de 1991, y esta, como les dije anteriormente, fue una solicitud del pueblo colombiano liderado por los estudiantes. Aquí pasó algo muy importante. Colombia se destacó en este momento por tener el movimiento estudiantil más representativo, ¿sí? de este momento histórico, que buscaba un cambio para nuestro país, y fueron los gestores de ese cambio. Aquí se unieron universidades públicas y privadas, el externado, la Universidad Nacional, la Bolivariana y muchas universidades más, que se unieron sin importar su condición ni su carrera ni su ideología. Inició en una servilleta el querer cambiar esa constitución, buscar una constitución más participativa, más incluyente, más democrática, donde todos fueran tenidos en cuenta. Entonces inicia ese proyecto, y eso inicia con la gestión de los estudiantes, con la llamada séptima papeleta, ¿sí? Y se va a dar en el periodo del gobierno de César Gaviria Trujillo. No quiere decir que él fue el gestor de ese cambio, porque fue, como les dije ahorita, fue como la intención de muchos sectores sociales de nuestro país de buscar una constitución diferente. Entonces se da este cambio, se crea la Asamblea Nacional Constituyente, y algo muy relevante de esta constitución es que permite que participen filósofos, maestros, abogados, personas del común y corriente, indígenas, afrodescendientes, miembros de diferentes entes de la sociedad colombiana, para que verdaderamente fuera incluyente y tuviera una amplia representación. Entonces decimos que las características más relevantes de esta constitución es que va a ser una constitución de corte liberal. Instaura algo muy, muy importante, se instaura nuevamente el llamado Estado laico, donde se le dice a la iglesia: usted tiene una función diferente, una función social. Entonces se independizan estos dos. Por eso aquí vemos una imagen donde muestra como la independencia entre la iglesia y el Estado. Eso es el Estado laico. Yo la bautizo como la constitución del sí, porque aquí ya sí se permite la libertad de culto. Entonces ya usted no va a ser discriminado ni excluido por ser de una religión distinta. Pues la religión católica pues sigue siendo muy importante para nuestro país, pero se habla de la libertad de culto, también se habla de la libertad de cátedra, como lo vemos en la imagen. Entonces aquí ya se puede hablar hablamos de Einstein, de ciencia, de la parte del universo, de todos los saberes que tienen que estar inmersos en la parte de educación, y tienen que estar muy coherentes también con lo que está trabajando el mundo. No podemos excluir ciertos temas. No hablamos de libertad de cátedra. Hablamos de que aquí ya se pueden permitir los matrimonios civiles, se permite el divorcio, también se permite la unión libre sin ninguna discriminación. Se habla ya de la libertad de expresión, que es muy importante para nuestro país. Entonces vemos que esta constitución tiene unos elementos muy importantes, tiene unas modificaciones muy importantes, y tiene un avance muy significativo en la parte social.
con la Constitución del 91, la Carta Magna del 91, entonces vemos lo más importante, la característica más relevante de todas es que pasamos entonces de una democracia representativa, que era la democracia de la Constitución de 1886, a una democracia participativa, que es la que va a regir la Constitución del 91, la que tenemos hoy vigente y presente en nuestro país. ¿Y qué diferencia tiene la representativa de la participativa? Que en la democracia participativa el pueblo participa, ¿sí? Pero no participa, o sea, participa de manera continua durante muchos momentos a través de varios mecanismos de participación ciudadana, porque ya no solamente tenemos el voto acá, sino que también echamos mano de otros mecanismos de participación como referendo, plebiscito, cabildo abierto, entre otros. Entonces nosotros podemos proponer, nosotros podemos vigilar, nosotros podemos tomar decisión y nosotros ya vamos a ser partícipes, ¿sí? Activos durante el periodo de gobierno, durante todo el tiempo. Entonces ya tenemos que esa representación va a ser muy significativa y por eso hablamos de la democracia participativa. Algo también muy relevante e importante que no se les puede olvidar en esta Constitución es que nacen los llamados mecanismos de participación ciudadana. Ya el voto existía, es que no nació allí porque ya estaba, pero nacen el resto. ¿Cuáles nacen? Entonces nace el referendo, nace el plebiscito, el cabildo abierto, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa popular. Profe, pero es que en 1957 no nos contó pues que se hizo un plebiscito. Sí, pero no había quedado en la Constitución como un mecanismo del cual se pudiera echar mano cuando lo fuera necesario. Aquí ya quedaron los mecanismos para que los colombianos puedan participar, puedan ser tenidos en cuenta, puedan proponer o sea, de seguido. Entonces estos mecanismos son muy importantes y esos son los que le dan el aval a que nuestra democracia sí sea participativa. Entonces luego vamos a ver en otro video, vamos a hablar de cada mecanismo de participación ciudadana. Otro elemento importante de esta Constitución es que nacen los mecanismos de protección. Esos mecanismos de protección son iguales a más derechos de los colombianos, son iguales a que nos pueden proteger, a que podemos echar mano de ellos cuando una entidad pública o privada quiere pasar por encima de nuestros derechos. O sea que esto fue de las cosas más maravillosas que pudo haber traído la Constitución. Mecanismos para nosotros los seres, aquí en nuestro país, los ciudadanos, podernos proteger frente a diferentes situaciones. ¿Cuáles son esos mecanismos de protección? Entonces decimos que nace la tutela, nace el derecho de petición, el habeas data, el habeas corpus, que también los vamos a trabajar más adelante en otro video. Vamos a definir cada uno, vamos a decir cómo puedo instaurar una tutela, un derecho de petición, un habeas data, un habeas corpus, cómo se puede hacer. Pero lo más significativo es que nacen estos elementos para nosotros poder tener más derechos en nuestro país. También algo muy importante y relevante es que por primera vez se considera y se reconoce nuestro país como un país multicultural y pluriétnico, donde se van a reconocer en igualdad de condiciones aquí los indígenas, los afrodescendientes, las poblaciones que históricamente han estado excluidas, y a partir de allí empieza también a nacer y a surgir lo que se llaman las acciones afirmativas, donde se busca restablecerle los derechos a aquellas personas que históricamente han sido discriminadas, en el caso aquí como las mujeres, como los minusválidos, como lo hemos visto en otros momentos y como lo hemos trabajado con algunas preguntas ICFES. Entonces esto es uno de los avances más significativos en la parte de nuestra. Decimos que en esta Carta Magna también nace el llamado Estado Social de Derecho, muy importante, donde se busca que nosotros pues tengamos más derechos, donde esa Constitución pues busca generarle un bienestar a la población colombiana, donde se trabaja especialmente con lo que es la salud, la educación y el empleo, ¿sí? Donde esos derechos se van en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es uno de los avances mayores que tuvo también esta Constitución, algunos de pronto cuestionados porque no han sido dados como tal, pero es algo muy significativo. Para ese momento también hablamos del nacimiento de los órganos de control, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Autoridad Nacional de Televisión, Consejo Nacional Electoral y las personerías, muy importantes para poder fiscalizar y para poder tener control sobre toda la parte pública de nuestro país. Luego también vamos a trabajar sobre esos órganos de control, que ya los hemos trabajado también en algunas pruebas, y también hablamos del nacimiento de las veedurías ciudadanas, donde cualquier ciudadano en Colombia mayor de edad puede ser un veedor o fiscalizador frente a lo que se trabaja en la parte política de nuestro país,
donde también se pueden hacer pues algunas denuncias. Entonces muchos no saben qué son las veedurías y para qué sirven, pero fueron un avance significativo en lo que se llama la democracia participativa de nuestro país. Aquí vemos una imagen que representa la Constitución del 91, que esa Constitución pues ha tenido también desde ese momento hasta hoy, no está igual porque se le han modificado cosas, se han incluido artículos, han salido artículos, entonces, pero tiene pues en su mayoría elementos que nacieron desde 1991. Tenemos aquí como las imágenes de los órganos de control. En la imagen tenemos Colombia reconocida como un país multicultural y pluriétnico. Tenemos allá a los indígenas, las veedurías, cómo podemos fiscalizar a aquellos gobernantes y empleados públicos, que ya tenemos ese elemento a nuestro favor, y algo que nos habla sobre el Estado Social de Derecho, donde nacen también los derechos fundamentales, muy importantes, donde también se trabajan con los derechos de los niños, el Estado gestor como para mejoramiento de la calidad de vida de las personas, donde se trabaja sobre la parte de educación, sobre la parte de vivienda. Aquí dice velar por los derechos sociales, garantizar la protección de los más desfavorecidos. Entre esos derechos tenemos la educación, la vivienda digna, la salud, la seguridad social, la asistencia sanitaria, el acceso a los recursos culturales, entre otros. Entonces eso está dentro del marco del llamado Estado Social de Derecho, que es uno de los logros más significativos de nuestro país. Entonces van a ser como lo más relevante de 1991. También vamos a hablar de la importancia del nacimiento de las ramas del poder público en nuestro país. Recuerden que hay un panorama internacional que también influye dentro de esto. Hablamos de cómo a través de la Revolución Francesa se busca la abolición de la monarquía absoluta, el nacimiento de una democracia, a través de grandes pensadores y filósofos influyentes en la historia de la humanidad como Charles Louis Montesquieu o Jacobo Rousseau. Se busca en la instauración o la división de los poderes. En el libro El espíritu de las leyes de Montesquieu nos habla sobre eso, su legado más significativo para evitar así el abuso del poder con el nacimiento de las ramas del poder público. Entonces eso también se instaura dentro de nuestro país. Entonces hablamos de las tres ramas del poder público, de la rama ejecutiva, que está en ella, está presente el presidente de la República. Aquí se los puse pues como muy sencillito. Ustedes saben que lo elige el pueblo cada 4 años y el mecanismo es el voto. Están también los gobernadores a nivel departamental, que se eligen cada 4 años, también el pueblo mediante el voto, los alcaldes, que se eligen también cada 4 años mediante el voto del pueblo a nivel municipal. ¿Y cómo les parece que esto se vino a empezar, se empezó a trabajar, creo que desde 1900, antes de la del 91 se empezó a buscar como que el pueblo participara a través de las elecciones de los alcaldes, porque no se hacía así. Entonces, eso también hace parte de la democracia participativa. Decimos que dentro de la rama ejecutiva también están los ministerios. Aquí les pongo algunos ejemplos. Uno de los ministerios más importantes es el de Hacienda, porque es el que maneja los recursos y el dinero del país. Está el Ministerio de Educación, el de Minas y Energía, el de Salud, el de Trabajo, el de la Agricultura, el del Medio Ambiente, el de las TIC, el de Defensa, el del Interior, entre otros. Creo que son como 17 ministerios. Y las funciones más importantes de quienes están dentro de la rama del poder público son: uno, gobernar o dirigir a nuestro país, y lo otro tenía que ver con la parte del dinero, administrar bien a nuestro país. Entonces tiene una función específica. Se evita aquí el abuso del poder. En una diapositiva les voy aquí, ustedes van a encontrar los links, varios links donde ustedes van a ingresar a ver algunos videos relacionados con la temática que estamos trabajando, que son la séptima papeleta, la Constitución del 91, las ramas del poder público y las dos constituciones que estamos trabajando. En la rama legislativa encontramos que la rama legislativa está conformada por el Congreso de la República. El Congreso de nuestro país es bicameral, o sea, se divide en dos. Entonces hablamos del Senado y de la Cámara. Decimos que el Senado lo elige el pueblo cada 4 años, y aproximadamente son como 108 senadores, y se elige mediante el voto. Los representantes a la Cámara también los elige el pueblo cada 4 años, y aproximadamente hay como 172 representantes a la Cámara en nuestro país. Hablamos acá de algunas funciones de la rama legislativa muy importantes. Ellos son los encargados de hacer leyes nuevas, crear leyes nuevas, reformar algunas leyes que están, derogar algunas leyes, o sea, quitarlas, modificar algunas leyes. Como en este momento pues se está evidenciando, ustedes han escuchado hablar sobre implementar la cadena perpetua para los violadores de niños. Entonces aquí tendría que, obviamente es una propuesta
y esto lo ejecuta es la rama legislativa del Congreso y luego se dice que pasará a sanción presidencial y luego pasará a revisión de la Corte Constitucional, la máxima autoridad en la parte constitucional, donde se revisa que lo que esté planteado, las reformas que se hayan hecho, se ajusten al espíritu de la Constitución. Aquí hay otras funciones, está pues la imagen. Tenemos por último la rama judicial. La rama judicial está conformada por el CTI, el GAULA, la SIJIN, la Fiscalía, anteriormente el DAS, que ya no existe, que en el gobierno de Álvaro Uribe pues se acabó por el escándalo de las chuzadas, desafortunadamente. Y esta primera parte, ellos son los encargados de hacer toda la parte investigativa e inteligencia en nuestro país, son los que entonces están investigando sobre los crímenes, homicidios, sobre lo que tiene que ver con la parte de corrupción, o sea, toda la parte de investigación la van a hacer ellos. Y también quien conforma la rama judicial son los jueces, magistrados, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura. Y como de lo último que ingresó fue la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que nace en el marco y en medio del conflicto armado y el Tratado de Paz, donde en la JEP se busca hacer como los juzgamientos a todas aquellas personas que estuvieron en el conflicto armado, que participaron dentro de ella. Por eso se llama Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces nació en este momento de la historia con el Tratado de Paz hecho en el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Y decimos que la función de esta parte de la rama judicial, entonces ya es que juzgar, entonces ya ellos con toda la parte investigativa y con todas las pruebas, ya los jueces son los que hacen las sentencias frente a diferentes casos. Y ya pues hablamos de la Corte Constitucional, que es la máxima autoridad encargada de revisar la Constitución y que los cambios que se den se ajusten al espíritu de la Constitución. Algunos casos se dan específicamente acá, luego lo vamos a ver cómo se trabaja con el Consejo de Estado y con el Consejo Superior de la Judicatura. Entonces esa va a ser una función muy importante y nos va a permitir la división de poderes, va a evitar el abuso de poder y todo lo que se dio antes, que con las monarquías absolutistas, que también nuestro país pues en un periodo vivió bajo esta situación.